Pues excelente, excelente tarde. Dios les bendiga esta mañana. Qué gusto poderles ver, poder saludarles. Vamos a entrar al tema que hoy nos toca y vamos a continuar con la serie de la resurrección. Ese es el tema que vamos a estar tocando en estos domingos, porque creo necesario e importante que podamos tener presente el tema de la resurrección, porque es la base de la fe cristiana. Más que otro tema de la Biblia, aunque todos son importantes, todos son temas de impacto, pero el tema de la oración es un tema que nos desafía a la razón, porque el tema de la resurrección es muy polémico, es muy controversial, porque otras religiones creen sobre todo en el tema de la reencarnación. Y para nosotros la reencarnación no es igual que la resurrección, porque la reencarnación enseña que dependiendo cuál haya sido el comportamiento, la actitud, la forma en cómo tú llevaste esta vida, es la manera en cómo vas a reencarnar para la siguiente o el siguiente ciclo de vida. La reencarnación es un tema que muy aceptado en algunas religiones, como lo acabo de mencionar, pero bueno, también es algo que nosotros debemos de ver que la fe cristiana no lo acepta, no lo toma como algo de nuestra fe, sino la resurrección, ya que en la reencarnación tomas diferentes tipos de cuerpos. En la reencarnación dice la teoría que dependiendo cómo gastaste tus días y cómo lo invertiste tus días en este ciclo, en esta temporada, es el cuerpo que vas a tomar en la siguiente, hombre, mujer o animal, o sea lo que haya sido. Pero en la resurrección nosotros no creemos que vamos a tomar la forma de otro cuerpo, sino que la resurrección es el mismo cuerpo que nosotros aceptamos. Entonces, hay una gran diferencia entre la reencarnación y la resurrección. Diferentes formas de cuerpo y un cuerpo encarnado, se le conoce la encarnación de un nuevo cuerpo. Y ahorita lo vamos a entender mejor, porque lo vuelvo a repetir, la parte de la reencarnación o la parte de la resurrección es un tema que compete al cristiano, ya que de ahí depende todo lo que es la base de su fe. Si no hay resurrección, no hay esperanza para el cristiano. Y bueno, vamos a ver un pasaje bíblico en este caso. Vamos a ver un pasaje bíblico que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 29. Lucas, capítulo 29, versículo del 1 al 3, de esta primera parte del texto, que dice así: el primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Al llegar, se encontraron con que la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida. Entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús, el Señor. Los versículos del 4 al 7 dice: estaban aún desconcertadas ante el caso,
cuando se les presentaron dos hombres vestidos con ropas resplandecientes, que al ver cómo las mujeres se postraban rostro en tierra llenas de miedo, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad que él les habló de esto cuando aún estaba en Galilea. Ya os dijo entonces que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en mano de pecadores, que iban a crucificarlo, pero que resucitaría al tercer día. Entonces, la base que nosotros tenemos en la vida cristiana, la base que nosotros encontramos en nuestra fe, es precisamente esta conocida como la piedra angular del cristianismo. Para aquellos que no saben qué es una piedra angular, bueno, cuando los arquitectos, albañiles, comienzan a construir una puerta y de repente le dicen: hazme un arco, quiero una puerta pero con arco. Y bueno, ese arco tiene su chiste para elaborarlo, tiene su forma, tiene su estilo. Mi padre fue albañil. Él, cuando por primera vez le dijeron: constrúyeme la fachada de la casa, lo quiero con diferentes, o más bien dicho, con varios arcos para que se vea elegante. Entonces mi papá se puso a pensar: ¿cómo puedo yo hacer que esos arcos se mantengan, se sostengan? Entonces él comenzó a idear un molde, unos soportes para poder que el arco se mantuviera. Bueno, él como manejaba muy bien la madera también, él hizo varios cortes de madera, y en esos cortes de madera que él hizo los moldes, él hizo los soportes, pero al momento de estar pegando las piedras, él tenía que idear una piedra para que pudiera soportar y hacer el amarre en toda la estructura de ese arco. Entonces, en medio de, no empataban, porque el arco va así, ¿no? Sabemos que el arco va así. Entonces, en medio del arco no empataban bien los blocos o las piedras. Entonces, él cortó una piedra con una forma piramidal, como una pirámide, cortó una piedra, le hizo un corte preciso y la encajó. Esa piedra, después leyendo la Biblia, fue conocida como en la antigüedad como la piedra angular. Metía la piedra para soportar, hacer presión en todas las demás piedras y sostener el arco. En aquel entonces así se manejaba. Y aparte de que le echaban cemento y todo, ¿no? Para que amarrara más fuerte todavía el arco. Pero si algún travieso, alguien por ahí golpeaba y quitaba la piedra angular, todo el arco se venía hacia abajo. Entonces, con esa metáfora, con esta idea en la mente, vamos a decir que la resurrección es la piedra angular de nuestra fe. Si alguien golpea esa piedra angular, que digan: la resurrección es un mito, es una leyenda, es un cuento, es parte de la historia de los cristianos, pero no tiene una base histórica, una base bíblica, una base teológica, van a mover los cimientos del cristianismo y van a comenzar a dudar. Muchos van a dudar y la fe de muchos va a caer. Por eso es importante que nosotros, al leer este pasaje bíblico del Evangelio de Lucas, sepamos quién fue Lucas, porque Lucas no fue cualquier hombre. De acuerdo a la historia de este escritor bíblico, Lucas fue un médico de profesión.
médico, se dedicó a la medicina por mucho tiempo hasta que escuchó el evangelio por boca del apóstol Pablo, y Pablo lo discipuló, lo consolidó, le enseñó, pero como Lucas tenía una mente científica, él tenía que tener los soportes, las bases. Él tenía que tener los documentos necesarios para que él pudiera predicar y enseñar la fe de Jesucristo, el evangelio que Pablo había predicado, le había predicado. Entonces, él hace una investigación personal, él hace una investigación propia y viaja a la ciudad de Jerusalén para investigar lo que se estaba o lo que Pablo le había dicho. Y en su evangelio, esto es lo más tremendo, porque en el evangelio que él escribe con este nombre de Lucas en su capítulo 1, él claramente dice de esta manera: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que han sido verificadas entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden. Entonces, vemos que en este caso, Lucas hizo una investigación por la misma curiosidad, número uno. Número dos, él quería tener las bases históricas de testigos oculares, o sea, aún vivían en ese tiempo de que hizo la investigación Lucas, aún vivían personas que habían visto a Cristo resucitado. Él dice, yo investigué, hice las investigaciones, número uno, con testigos oculares, y número dos, con aquellos que sirvieron a Cristo. O sea que él investigó a más de 500 personas a quienes se les presentó con evidencias de su resurrección corporal, y que el Mesías dio evidencias de que él mismo era. Entonces, Lucas hace esa investigación, número uno, porque él como médico tenía la curiosidad, porque ya desde antes de Lucas, de Pablo, de Cristo, existió un filósofo llamado Platón, que Platón adoctrinó a esas generaciones antes de Cristo sobre la reencarnación. Y Platón transfería la enseñanza de la reencarnación. Entonces, cuando Cristo viene, hay un choque ideológico, un choque de pensamientos, se le conoce también como un choque de verdades entre los griegos y la predicación de Cristo y de los discípulos acerca de la resurrección. Entonces, para Lucas, que era un médico gentil, un médico griego, que le habían enseñado en la universidad el tema de la reencarnación, él dijo, la doctrina que me acaba de transmitir Pablo no es lo que a mí me enseñaron en la universidad. Entonces, él recurrió al campo de la investigación. Y bueno, como sabemos todos, que Lucas tuvo que buscar patrocinadores, porque hacer una investigación sobre la resurrección necesitaba que alguien le patrocinara ese trabajo. Y bueno, él menciona en el Evangelio de Lucas a un personaje llamado Teófilo. Algunos piensan que Teófilo era un general romano, era alguien importante dentro de la ciudadanía romana. Y otros, a otra teoría por ahí, dicen que el nombre Teófilo es un nombre compuesto. Teo, Dios,
Filos, amor, el hombre amado por Dios, y que dicen que no era un hombre real, pero para que Lucas lo mencionara dos veces en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos, eso significa que Teófilo sí fue un personaje real y que era de una, para decirle, excelentísimo. Teófilo, excelentísimo Teófilo, está utilizando un término como decir de la máxima autoridad, un hombre ilustre, un hombre que tenía pues también conocimientos. Era un hombre que tenía también el deseo de conocer sobre el tema de la resurrección. Entonces, este hombre llamado Teófilo, un hombre distinguido, fue el que le patrocinó a Lucas su trabajo de investigación. Y entonces, ahora sí, Lucas dice, ahora sí, te voy a mandar los resultados de la investigación de manera ordenada, tal y como sucedieron las cosas. Y sí, la verdad que uno de los evangelios que más orden sistemático en el tema del Mesías es el Evangelio de Lucas, la verdad. Los demás evangelios, Marcos, Mateo, narran sus historias, pero como que no tienen un orden cronológico. Lucas sí tiene un orden cronológico, un orden temático, un orden de importancia y va desarrollando ese tema de manera exhaustiva, profunda, para dejarnos un legado, una herencia. Porque la pregunta que hasta el día de hoy podíamos hacer, porque lo hizo Tomás, el discípulo, lo hizo Lucas, el discípulo de Pablo, lo hizo incluso Pablo, una pregunta fuerte. ¿Qué realmente importa la resurrección de Cristo? ¿Realmente importa la resurrección de Cristo? ¿Importa este tema en la actualidad? ¿Importa? Porque algunos dicen es que no fue una resurrección, fue una reanimación, una reanimación. Cristo realmente no murió en la cruz del Calvario, él solamente se desmayó, sufrió un colapso mental, emocional, un colapso físico, que él se desmaya y que, bueno, cuando lo bajaron de la cruz, no estaba muerto, estaba desmayado. Cuando lo metieron a la tumba, imagínate las teorías que se han levantado en contra del tema de la resurrección. Y vemos que el tema de la resurrección ha sido algo que ha cruzado los límites de la imaginación. Y en este caso, nosotros podemos ver que el mito, ¿no? De que bajaron el cuerpo del Mesías sin que él estuviera muerto y lo metieron a la tumba fue para reanimarlo. Y una vez en la tumba que fue reanimado, pues lo sacaron de la tumba y lo escondieron. ¿Y hasta dónde llega esta teoría? Lo reanimaron, lo tuvieron escondidos mientras se calmaban las aguas, la tormenta que se había desatado en todo Jerusalén por la muerte del Mesías. Lo tuvieron escondido. Una vez que se escondió, dice, lo sacaron y lo llevaron a Egipto. Y ahí en Egipto dice que Jesús estuvo escondido por el resto de sus días. Ahí se casó, ahí tuvo familia, y de ahí de la India viajó, dice, una de su esposa viajó hasta Francia, y ahí en Francia una mujer llamada Magdala o Magdalena, ahí se ocultó con una de sus hijas y ahí vivió hasta que murió Magdala. Por eso en Francia hay un lugar que se llama Magdala, hay un templo que se llama Magdala y que es en honor a Magdalena. Imagínate hasta dónde ha llegado este tema, a traer prejuicios, a construir historias sobre la resurrección de Cristo. Pero vemos que hay una parte que los historiadores se olvidan, la parte de que hubo un soldado que metió la lanza
en el costado del maestro. El soldado lo narra y no era un soldado judío, era un soldado romano. Narra la historia de cómo incrustó la lanza en el costado y que al momento de jalar la lanza le salió agua mezclada con sangre y no hubo una reacción como los otros dos ladrones. Aparte de que cuando eran crucificados, los condenados a muerte no morían en el instante, no morían en 1 hora, no morían en 3 horas, no morían en 6 horas. Muchas veces pasaban días colgados de esa cruz hasta que ellos morían. Entonces Jesús, cuando llega el soldado, por eso se admiró, por eso se sorprendió, porque todavía los demás, los dos ladrones, estaban con vida. Y cuando se acercó a Jesús, alzó sus ojos y vio, él ya estaba muerto, pero para corroborar esa historia, él tuvo que incrustar su costado con esa lanza para averiguar, y como vio que ya no había una reacción física, sino lo poco que salió del cuerpo era agua mezclado con un poco de sangre, él declaró la muerte del Mesías. Entonces, ahí nosotros vemos que la importancia, porque realmente importa la resurrección de Jesús, para nosotros los cristianos sí. Pero la siguiente pregunta es esta: ¿qué? ¿Qué es la resurrección? ¿Qué es la resurrección? La palabra resurrección en el griego es la palabra anastasis. Anastasis. La palabra anastasis significa encarnación. Eso fue igualmente para los paganos que lo negaron. Cuando negaron la resurrección de Cristo, era porque dijeron, ¿cómo es que va a resucitar una vez más? Porque ellos entendieron el concepto, entendieron la palabra anastasis como encarnación. O sea, si hay una proclamación del nacimiento virginal de Jesús, imagínate, si hay una predicación, si hay una enseñanza, si hay una doctrina sobre la encarnación del Hijo de Dios en su nacimiento, ahora se utiliza una palabra diferente para decir resurrección, la palabra anastasis, anastasis que significa encarnación. Hay un choque en la cabeza de aquellos primeros cristianos, de aquellos primeros hombres que escucharon la frase anastasis. ¿Cómo es? Nosotros hemos creído en la reencarnación. Y es más, tocar el tema de la resurrección en aquellos primeros siglos era un tema difícil de tocar. Era no solamente controversial, sino penalizado. Porque ¿cómo era posible hablar de una encarnación, levantarse de los muertos con el mismo cuerpo, cuando ellos habían aceptado la filosofía platónica de la reencarnación en diferentes formas de cuerpo, de hombre, de mujer, de animal, como haya sido su comportamiento en su primera vida, va a resucitar? ¿Cuántas reencarnaciones tiene que sufrir la persona para llegar a la perfección? De acuerdo a la teoría platónica, deben de existir 7 reencarnaciones hasta llegar a la perfección, porque para ellos vivir en esta vida es una vida reencarnada. Tal vez en otra vida yo fui, no sé, un salmón. Bueno, es que me gusta el salmón. Fue un salmón, pero el salmón murió y ahora resucitó, reencarné en este cuerpo, ¿no? Pero estoy pagando las consecuencias de mi vida anterior como salmón. Ahora, cuando yo muera, voy a resucitar, o reencarnar, perdón, voy a reencarnar en otro cuerpo, dependiendo mis obras en esta vida, voy a reencarnar. Puede ser que en un perro, porque para los griegos o reencarnar en un cuerpo como un perro era pagar los pecados anteriores. Bueno, escuchar el tema de la resurrección, la anastasis,
fue un choque muy fuerte, fue un golpe muy fuerte para aquellos primeros oyentes. Encarnación. Entonces, ya tenemos la evidencia y el testimonio del soldado romano que Jesús realmente estaba ya muerto cuando lo descolgaron de la cruz. Y cuando lo metieron a la tumba, no les dio tiempo de preparar el cuerpo. Porque ellos tenían que preparar el cuerpo, preparaban algunas especies especiales como tipo embalsamiento para embalsamar el cuerpo y meterlo a la tumba para que el cuerpo no se descompusiera y no oliera. Recuerda que en aquellos tiempos las tumbas no eran como el día de hoy, las sepulturas no eran como el día de hoy, eran en las montañas, ellos metían los cuerpos en las montañas. Entonces, el olor iba a ser muy fuerte, la descomposición de un cuerpo. Entonces, ellos preparaban ese cuerpo con especies aromáticas especiales para que el cuerpo se fuera secando y no oliera de una manera putrefacta y dañara el ambiente. Bueno, el primer día de la semana, ¿qué hacen las mujeres? Se levantan y van al sepulcro para preparar el cuerpo del maestro. Y la sorpresa es que ellas, testigos oculares, vieron que el cuerpo no estaba. Y ellas vieron a dos personajes, dos ángeles, que se presentaron delante de ellas con ropas resplandecientes y le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Ahí está otro testimonio de la resurrección de Cristo, la encarnación después de la muerte. Entonces vemos que Cristo venció la muerte, el poder de la muerte, y que Él volvió a la vida, no reanimado, ojo, no reanimado, sino resucitado con el mismo cuerpo que fue a la tumba, pero diferente en resurrección. ¿Cómo diferente? Porque los discípulos se acordaron o la última vez que vieron el cuerpo del maestro, su cuerpo estaba desfigurado, su cuerpo estaba destruido, su cuerpo estaba lacerado. Cuando Cristo resucitó, lo único que traía como marcas de su crucifixión eran sus manos, sus pies y su costado. ¿Dónde había quedado toda la inflamación? ¿Dónde había quedado toda su cuerpo rasgado por los latigazos de los romanos? Había desaparecido, porque el cuerpo encarnado de Cristo era un cuerpo glorificado, se le conoce también. Más adelante vamos a tocar ese tema del cuerpo glorificado. Bueno, pero lo más importante que es que en este caso hay testimonios. Por eso la pregunta, ¿qué es la resurrección? La resurrección es la encarnación, no reencarnación, no, sino la encarnación, no reencarnación, ¿sale? Es la encarnación. Pero hay otra pregunta. ¿Por qué la resurrección de Jesús es tan importante para el cristianismo? ¿Por qué la resurrección de Jesús es tan importante para el cristianismo? ¿Por qué tenemos que enseñarlo? ¿Por qué tenemos que predicarlo? ¿Por qué tenemos que tenerlo presente? ¿Por qué? Porque si Jesús fue solo un buen maestro y no nuestro Salvador resucitado, nada sobre nuestra fe realmente importa. Entonces, si Cristo no resucitó, si Jesús no resucitó, nosotros tomamos la vida de Jesús como un buen maestro solamente, pero que Él no resucitó como nuestro Salvador, entonces nuestra fe no importa. No hay de qué preocuparnos. Pero sin embargo, ahora, en este caso, nada sobre nuestra fe realmente importa. El cristianismo en sí sería como cualquier otra religión del mundo. Sería como el hinduismo, sería como el budismo, sería como la doctrina del musulmán.
más o menos tienen la idea de la resurrección. Bueno, pero sin embargo, sería como esas religiones, el hinduismo, el budismo, que ellos creen en la reencarnación, no en la resurrección. Y su fe, bueno, su fe no es tan importante, solamente su filosofía. Y para nosotros, si Cristo no hubiese resucitado, también seríamos igual que ellos. Tal vez creeríamos en la filosofía, en la enseñanza del gran maestro y rabino Jesús de Nazaret. Pero si Cristo no resucitó, entonces, si Cristo no resucitó en el mismo cuerpo físico, como lo enseñaban los filósofos griegos, que en la reencarnación tomas cuerpo diferente, nosotros aceptamos la resurrección, y si Cristo no resucitó en el mismo cuerpo físico que fue colocado en la tumba, entonces la resurrección pierde su valor como prueba de evidencia de sus afirmaciones de ser Dios. Entonces, date cuenta algo bien importante en esta parte de esta diapositiva. Si Cristo no resucitó en el mismo cuerpo físico que fue colocado en la tumba, entonces la resurrección pierde su valor como prueba de evidencia de sus afirmaciones de ser Dios. Porque el tema o la obra, escucha bien, el tema o la obra que eleva a Jesús como divino, no son sus obras, no son sus obras. Porque si las obras marcaran la evidencia de que Jesús es Dios, entonces elevaríamos a los científicos al estatus divino también, a los hechiceros en estatus divinos también, porque hay cosas que tanto los hechiceros científicos pueden hacer. Le dio un infarto a una persona, declarado muerto, pero hay que reanimarlo. Lo reanimamos para que vuelva a levantarse. Lo devolvieron de la muerte a la vida. Hubo una reanimación. Pero lo resucitaron. Entonces a ellos los elevamos a un estado divino. Pero veamos algo bien importante. Es muy diferente la reencarnación, la reanimación, que la resurrección. Es muy diferente. La resurrección no necesita reanimación. Es una intervención directa de Dios de levantar un cuerpo de entre los muertos. No es una reencarnación porque Cristo resucitó en el mismo cuerpo con el que fue llevado a la tumba. Entonces, la obra que lleva a Jesús al nivel de divino y decir que Él es Dios es la resurrección. ¿Por qué? Porque hay evidencias históricas y documentales de que Cristo resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo que fue sepultado, fue llevado a la tumba. Entonces vemos nosotros que es la evidencia más clara y más hermosa en el cristianismo. Bien, ahora veamos lo siguiente. La resurrección no puede verificar las afirmaciones de Jesús de ser Dios a menos que haya resucitado en el cuerpo en el que fue crucificado. Si no hay evidencias, si no hay una verificación, si no hay una afirmación que Cristo resucitó con el mismo cuerpo que fue colgado en la cruz, fue llevado a la tumba, entonces no podemos aceptar que Jesús sea Dios. Pero como hay evidencias, podemos afirmar que Jesús es Dios. Ese cuerpo era literalmente un cuerpo físico. A menos que Jesús resucitara en un cuerpo material, no hay forma de verificar su resurrección. Históricamente, pierde su valor persuasivo,
la verdad del cristianismo se basa en la resurrección corporal de Cristo. Si no hay evidencias, si no hay testimonios, como dijo Lucas, tuve que investigar con personas que lo vieron, con personas que lo tocaron, con personas que convivieron con él después de su muerte. Yo tuve que preguntar con esas personas para que el cristianismo fuera verdadero. Tenía que haber evidencias históricas de personas oculares, de personas que lo vieron, lo tocaron, convivieron con él, para que la resurrección, sobre el tema de la resurrección corporal de Cristo. Entonces, Lucas dice, y como las hay, las escribo. Como hay testigos todavía en este tiempo que él terminó de escribir su evangelio, entonces él dice, es verdad. Entonces el cristianismo es real. El cristianismo es algo que nosotros debemos de mantener siempre presente como la piedra angular de nuestra fe. Nosotros no podemos negar, y ahora, si esto que estoy mencionando es verídico, hay un testimonio verídico de un hombre que vivió llamado Lucas, que fue médico, que investigó con personas, testigos oculares, testigos que presenciaron la resurrección de Cristo, testigos que convivieron por 40 días con él después de su resurrección. Si Lucas escribe eso, es porque esto es real. Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, también afirma lo mismo, que después de su resurrección, Cristo se presentó con evidencias a 500 personas. Imagínate, esto es increíble. Entonces, hay un filósofo llamado Douglas que escribe lo siguiente. Douglas es un filósofo cristiano y él dice lo siguiente: de todas las religiones del mundo, solo el cristianismo pretende basarse en la resurrección de su fundador divino. Ninguna otra religión o cosmovisión hace un reclamo tan audaz y consecuente. La resurrección de Jesús está en el centro de la cosmovisión y la devoción cristiana. Los evangelios no terminan con la muerte de Jesús, sino que hablan de una tumba vacía, de sus apariencias, de una comisión del Jesús resucitado. Un filósofo que acepta que Cristo resucitó de entre los muertos es también base histórica para creer que Cristo está vivo y que Él, como dice nuestro credo, Él está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Él está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Vean qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 15, dice de esta manera: y bien, si se proclama que Cristo ha resucitado, venciendo a la muerte, como andan diciendo algunos de vosotros que los muertos no resucitarán, si los muertos no han de resucitar, es que tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, tanto nuestro anuncio como nuestra fe carecen de sentido. Es más, resulta que somos testigos falsos de Dios, por cuanto hemos dado testimonio contra Él al afirmar que ha resucitado a Cristo, cosa que no es verdad, si se da por supuesto que los muertos no resucitan. Entonces, ya había una controversia también en el tiempo de Pablo, que había personas que predicaban lo contrario sobre la resurrección. Entonces Pablo tuvo que enfrentar, tuvo que confrontar esas doctrinas helenistas griegas de que no había resurrección con evidencias.
con evidencia de que Cristo había resucitado. Por eso Pablo sigue diciendo, porque si los muertos no resucitan, es que no ha resucitado Cristo. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe carece de valor y aún seguís hundidos en el pecado. Date cuenta, seguís hundidos en el pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos hace libres del pecado? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección corporal, la encarnación después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos libera del pecado y es lo que nos libera de la condenación eterna. En consecuencia, también habremos de dar por perdido a los cristianos que han fallecido. Entonces Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces aquellos que predicaron antes de nosotros, aquellos que murieron creyendo en esto, murieron en vano. Entonces no va a haber resurrección para ellos, también están perdidos. Pero Pablo en el versículo 19 dice, si todo cuanto esperamos de Cristo se limita a esta vida, somos las personas más dignas de lástima. O sea, tú y yo, alguien tendría que venirnos a consolar. A ti y a mí, alguien tendría que venir a consolarnos porque la resurrección, entonces, sería en vano. Las investigaciones serían en vano. Entonces Pablo dice, tendríamos que dar lástima al mundo y alguien tendría que venirnos a consolar. Pero Pablo termina diciendo que la resurrección fue real y verdadera. Entonces vemos nosotros que nuestra vida cristiana, nuestra fe se basa en esto. Sin la resurrección, perdemos la redención por nuestros pecados. Y perdemos toda esperanza de que la vida se extienda más allá de nuestra exhalación final. Pablo concluye que si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo para esta vida, deberíamos sentirnos compadecidos más que nadie. De hecho, qué necios somos nosotros si alineáramos o alienar con Cristo. Si sus afirmaciones sobre su deidad no hubieran sido confirmadas por testigos oculares, entonces seríamos necios en seguir hablando y predicando sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero Cristo se levantó de entre los muertos. Él vive y nosotros debemos estar seguros de esa afirmación. No podemos nosotros pasar desapercibido el tema de la resurrección. Es lo que confirma, reafirma nuestra fe. Tú y yo no estamos equivocados en haber creído y aceptado que Jesús se levantó de entre los muertos. Estemos tranquilos y en paz. Hay testigos oculares, hay evidencias históricas de que Cristo no está en una tumba. Incluso Buda, el fundador del budismo, de la religión budista, él dijo, antes de morir, él dijo, busquen la verdad, sigan buscando la verdad. Un líder religioso como Buda dijo, busquen la verdad. Cuando Cristo dijo, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces, vemos que el único que puede darnos vida, el único que puede darnos la esperanza después de la muerte, es este tema. Cristo resucitó de entre los muertos. Él no está, sus restos no están en una tumba como lo están los restos de Buda, de Mahoma. Aquellos restos del Mesías no están en una tumba porque Él no murió, Él resucitó. Y yo te invito en esta mañana que podamos tener presente este tema maravilloso, este tema increíble. Cristo resucitó de entre los muertos.
Y mi trabajo como pastor y maestro de la palabra es enseñarte las bases bíblicas, los fundamentos del verdadero cristianismo. Dios te bendiga.